ustedes son de esos rostros juveniles del PAN. ¿Por qué no acercarse a esos viejos panistas que fueron oposición, que incluso retando al poder se ponían orejas de burro para criticar a presidentes? En fin, retomar esa oposición que fueron y que les dio imagen nacional hasta llegar a 2 presidencias. No, te agradezco muchísimo. Mira, cuando decía que estamos en un profundo ejercicio de análisis, un examen de conciencia, es porque formamos una comisión de análisis que eligió el Consejo Nacional. Y en ella hay cerca de 40 panistas de todos los estados y ahora sí que de todas las edades. Y hemos hecho incluso estudios antropológicos de qué está pasando con el mexicano en este momento. Y por supuesto que algo que ha caracterizado al PAN, y lo tengo que decir tal cual, es esa congruencia doctrinal de 85 años con valores atemporales y universales. Los valores que sostienen el humanismo político. Y lo digo porque parte de la reflexión es que entendimos que de una derrota electoral nos levantamos. Porque por muchas décadas el PAN le hizo frente a la hegemonía de un partido, que ahora es lo que vuelve. Y lo platicábamos aquí en corto, Fer y yo. Priistas vestidos de guinda, la mayoría. Los que gritan con mucho descaro. Y al Fobaproa, pues fueron los que lo votaron. Cuando muchos panistas estábamos jugando Barbies en ese momento, ¿no? Y en este ejercicio, y entendiendo que de una derrota electoral nos levantamos, pero de un mal gobierno, quién sabe, es que también convocamos a nuestros consejeros vitalicios. Consejeros vitalicios que vivieron los 60, los 70 en activo. Justamente la semana que viene vamos a tener un consejo con ellos, no solo para entregarles el reconocimiento que se merecen por una vida dedicada al partido y al país, sino para tener un consejo de los que han vivido mucho al interior del PAN y construyamos entre todos, porque no es una guerra de generaciones, es como hacemos para caber todos. Y yo de algo estoy convencida, el PAN no debe cambiar sus principios de doctrina. Si algo le da solidez a un político, a una institución, es en lo que cree. Tarde o temprano, vamos a ver cómo se desmorona Morena. Justamente por eso, por una carencia ideológica sólida, porque al final ahora tienen ahí a políticos de todo, y van a caer en provocaciones de ellos mismos. Sin embargo, en el PAN sí tenemos una hoja de ruta, que son estos principios de doctrina de los que hablo. El reto es cómo logramos ser diferenciables. Ese es un gran reto. Y el otro reto es ser atractivos a los jóvenes de México. Y un gran reto sin duda, pero se habrá de trabajar en eso. Y ya para concluir, una segunda última pregunta. Ahora es en la época de las mujeres. Bueno, ya tenemos una mujer presidenta, tuvimos una candidata a presidenta. El PAN tuvo 2 errores. Dejaron morir sola a Josefina Vázquez Mota en su momento, y lo vimos también con Xochitl Gálvez. La misoginia parece que sigue permeando en el PAN, pero ahora ya son más mujeres. ¿Cómo le van a hacer para que esa misoginia, ese machismo que conocemos del PAN viejo, pues lo vayan haciendo a un lado y ya tengan más voz y voto y participación las mujeres en estos tiempos? Mira, justamente antier tuvimos una cena de legisladoras, senadoras y diputadas panistas con el presidente nacional Marco Cortés, y resaltábamos un hecho histórico. Primera vez que en el PAN coordinamos 2 mujeres las bancadas federales. Efectivamente le apostamos a una candidata ciudadana, Xochitl Gálvez. Yo estuve ahí, pues, o sea, se le apostó todo. Estuvieron las estructuras partidistas en los estados, estuvieron las estructuras municipales acompañándola, el recurso del partido, pese a lo que se ha dicho, ahí está los datos donde se le dio 200% más de lo que le correspondía a la candidata presidencial. Ahí estuvimos, pero lo que no podemos desconocer es que sí nos enfrentamos a una elección de Estado. Y cuando hablamos de la elección de Estado y la intromisión directa del presidente de la República y la intromisión del crimen organizado en muchas zonas del país y por supuesto la falta de solidez en las sentencias de las autoridades electorales, no con eso queremos justificar los errores que desde el partido pudieron haber. Es justamente por eso que creamos esta
esta comisión de análisis. Pero yo sí coincido en que es un tiempo en que las mujeres hemos dado mensajes muy fuertes, incluso en el homenaje luctuoso de quien fuera la presidenta de la Cámara, de Ifigenia Martínez, yo resaltaba esta imagen tan poderosa de 3 mujeres presidiendo los 3 poderes del Estado mexicano. Y en el PAN, ahora sí hay paridad real en los comités directivos estatales, en los comités directivos municipales y en la participación real. El problema, y lo voy a decir como mujer, es que de nada sirve que lleguemos más mujeres a la toma de decisiones reales si no le cambiamos el rostro a la dignidad con que viven las mujeres. Llegamos más mujeres a la Cámara de Diputados en la 65 legislatura, presumimos que era la legislatura de la diversidad y de la inclusión, y en ese sexenio 20.900 y más feminicidios, de los cuales 95% quedaron impunes. Y presumimos que somos la legislatura de la paridad, y las mujeres, por el hecho de ser mujeres, siguen ganando menos que los varones con trabajos iguales. Y presumimos que somos más mujeres y las mujeres siguen siendo violentadas en la calle. Y en el partido, siempre los políticos somos el reflejo de la sociedad en general. Y perdón lo que voy a decir, pero nunca habíamos visto ni en los peores momentos del partido hegemónico PRI que una secretaria de gobernación, y no por el género, fuera al mismo tiempo presidenta electa de su partido político. Qué lástima que así exponen a sus mujeres. Y ayer ustedes lo vieron, Olga Sánchez Cordero subió y su argumento para votar la reforma al artículo 25, 27 y 28 de la Constitución fue el tema que después eliminaron con una reserva. No llegó a votar. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, efectivamente, como lo dije hace un rato, a las mujeres se nos exige lo doble y se nos perdona la mitad, pero todavía se nos sigue tratando distinto. Yo sí creo pues que en el PAN sí hay un cambio en eso, porque sí somos más mujeres las que estamos ya tomando decisiones. Apostarle por las mujeres en un momento como este es un acierto, pero no es una lucha entre géneros. Al final del día en el PAN sí hemos creído siempre que es hombro a hombro, porque la capacidad, porque las cartas credenciales, porque la solidez profesional no depende de si eres mujer o eres hombre. Diputada, buen día, nuevamente. Yo te quiero preguntar si hubo o no agandalles de Morena con las comisiones, si les tocaron las que ustedes querían o les dieron los que ellos quisieron también. Y sobre estas revisiones que se están haciendo, pues ahora a la reforma que se hizo en las rodillas, en lo oscuro, sobre el Poder Judicial de la Federación, se sabe que hay errores muy fuertes. Morena los soslaya, los minimiza, dice que eso se corrige con una fe de ratas casi, ¿no? Que no es para tanto, que es peccata minuta. Empiezo por las comisiones, Margarita. A ver, evidentemente, si pasamos de 115 legisladores a 71, pues ahora representamos el 14% de la Cámara, por lo tanto, nos toca porcentualmente y en una distribución correcta 7 presidencias. En lo que yo no estoy de acuerdo, y se lo dije personalmente al coordinador de Morena, es que antes de sentarnos en la mesa y cerrar los acuerdos políticos que respeten la pluralidad de la Cámara, se anuncie por redes sociales quiénes van a presidir las comisiones de Morena. Porque así fue el anuncio del cambio de sede al multideportivo para discutir la reforma judicial, porque así fue el anuncio de la sesión en un domingo para dar ya declaratoria de validez a la misma reforma. Es decir, no me parece correcto en las formas que, aunque tengan la mayoría para hacer lo que se les dé la gana, primero enteren en redes que a los coordinadores de otros grupos parlamentarios. Y ahí sí le dije, oye, discúlpame, pero te tienes que sentar primero y ver cuáles nos corresponden. Ayer nosotros hicimos el anuncio de 2 comisiones que a mí me parecen importantes para la visión del partido,
y sobre todo también para el desarrollo de los estados que gobernamos. Economía, que va a presidir el diputado Miguel Salim de Guanajuato, y turismo, que va a presidir la diputada Tania Palacios Curi de Querétaro. Pero, Margarita, sí estamos peleando algo que a mí me parece importante resaltar. Cuando decimos que somos 500 diputados y a cada diputado le corresponden 3 comisiones, pues la lógica diría hay 1.500 espacios. Pero no es así. Hay comisiones que ameritan la presencia de más legisladores y otras que por lo que cae en manos de ellos para dictaminar es menor el trabajo, pues amerita menos. Entonces, bajo esta distribución es donde todavía estamos sentados en la mesa. Lo que yo estoy peleando es que mis diputadas y diputados se sientan cómodos. Es decir, que el diputado, que su agenda personal es el trabajo para la inclusión, para los grupos vulnerables, sí esté en la comisión de grupos vulnerables. Al final del día, creo que más allá de agandalle, lo que trae Morena es una crisis profunda. Porque primero usan como satélites al Verde y al PT, hacen el traspaso de votos. A ver, el Verde ecologista de 56 distritos que dice ganar, solo ganó con votos del Verde 4. El PT solo ganó un distrito con votos del PT. Es decir, son morenistas que les prestaron a las demás bancadas, pero ahora sí en el reparto traen su crisis. Porque el Verde les está exigiendo presidencias, el PT les está exigiendo presidencias. Nosotros estamos tranquilos, porque la representación de nuestros legisladores va a estar ahí y lo estamos haciendo de acuerdo a el desarrollo que ha tenido cada legislador y sus intereses. Y luego la otra pregunta era sobre lo que viene en las reformas a las leyes secundarias del Poder Judicial. Nosotros advertimos con una serie de reservas, incluso fue el diputado Germán Martínez quien advirtió que había esta contradicción que después a Ricardo Monreal se le barrió ahí en la reforma. ¿Qué advertimos? Que hecho con los pies estas reformas no han tenido ni siquiera la capacidad de saber qué están aprobando. Y luego lo van a intentar corregir con las leyes secundarias y no pudieron. Y no pudieron porque lo que presentan en la reforma que hoy habrá de analizar el Senado todavía es más nociva. ¿Qué es en realidad? Y perdónenme que no me canse de decirlo, la reforma al Poder Judicial es una venganza. Es una venganza y quieren simular una elección de juzgadores el próximo año. Y es simularla porque lejos de que el ciudadano no pueda elegir realmente a su juzgador porque los candidatos tienen un filtro en el que solamente tiene mano morena, lejos de eso es inoperante. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, hacía un ejercicio hasta de tiempos, de cuando tengamos las boletas en la mano. Por favor, o sea, no veo al ciudadano con 56 boletas escribiendo nombres y consciente de a quién está poniendo como juzgador. Va a ser una simulación. Va a ser una simulación como fue la ratificación de Andrés Manuel López Obrador en su momento, que fue una simulación. Como fueron sus consultas, que fue una simulación. Y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso porque sí van a tener a un poder judicial inexistente, sin autonomía, sin independencia, y ahí viene la crisis económica. Porque luego cuando venga la renegociación del TEMEC, por supuesto que es una alarma la reforma al Poder Judicial. Vienen temas complejos, me decían ayer los del Poder Judicial de Nayarit y me da un poco de risa porque me decían, diputada, es que seguro cuando nosotros vayamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta va a decir, ah, sí es cierto. Y no, hombre, o sea, en todo nos engañaron los de Morena, excepto en decirnos cuáles eran sus objetivos. Y el cambio de régimen que nos dijeron fue clarísimo. Y no tienen ningún respeto por la Corte Interamericana. Salirse del sistema para ellos puede ser un logro, con la crisis que eso represente para México. Diputada, ¿y qué les contestas a quienes dicen que la oposición no existe en México, que está perdida y pues que no tienen como para cuándo reponerse con esta aplanadora que tiene Morena en todo el país? Gracias. Mira, ayer la diputada María José les recordaba en tribuna que si bien es cierto hubo 39 millones de votos para ellos, en contra fueron muchos más. Entre quienes decidieron no ir a votar, entre quienes votaron por el PRD que
no alcanza el registro entre quienes votaron por MC, por el PRI y los que votaron por el PAN. Son mucho más los mexicanos que no creyeron en Morena. Quienes permitieron la composición de la Cámara, y no me canso de decirlo, fue una traición. Primero, de las autoridades electorales que permitieron que ellos tengan el 73% de la representación en la Cámara de Diputados con tan solo el 54%, después el propio tribunal, y después esta trampa que vino a ratificar lo que siempre dijimos, de pasarle 15 diputados del Verde a Morena. Es decir, sí creo que hay oposición, porque la oposición no es el PAN. O sea, la oposición no solo es quienes decidimos afiliarnos a un partido, la oposición es quien no cree en la visión de país de la Cuarta Transformación, incluyendo comunicólogos, incluyendo empresarios e incluyendo, por supuesto, a los partidos. Y ahí va en la ruta del PAN, y era lo que decía hace un momento. El PAN ha vivido momentos en donde Florentina Villalobos, nuestra primera diputada mujer, era la única y dio la batalla. O sea, el tema no es si somos 71 y fuimos 115. El tema es que no vamos a claudicar para dar el debate y para dejar muy en claro que sí hay oposición, una oposición seria, pero también constructiva, una oposición crítica, pero también justa. O sea, cuando nos vienen y nos gritan, están en contra de todo, en reformas que les estamos votando, como la de las vías ferroviarias, pues la verdad es que es una narrativa, nomás estar repitiendo lo mismo. Es decir, sí hemos acompañado iniciativas del presidente en su momento y hemos dicho no cuando se trata del debilitamiento de instituciones que deben ser los pesos y contrapesos necesarios en una república. Pero, es decir, sí hay oposición. ¿Cómo mostrarnos, Margarita? Era el análisis que hacíamos. O sea, el PAN tendrá que tener una hoja de ruta que nos diga, como legisladores, cuál es nuestro actuar. A los 4 gobernadores, 4 estados gobernamos, 250 municipios, 13 capitales. A el Ejecutivo también decir cuál es la hoja de ruta, de cuál será el actuar. Y yo sí estoy segura que vendrá un PAN fuerte otra vez, porque llegará el tiempo que se haga justicia y diga quién está del lado de la verdad. Eso va a pasar. Así como, lo tengo que decir, como la hegemonía del PRI terminó con el PRI y se cambiaron el nombre, ahora la hegemonía es Morena con los mismos actores, llegará el momento que vuelva la alternancia de este país. Cambio que dicen que se arregla así como si fuera cualquier cosa, la contradicción entre el 94 y el 97 de la Constitución, que se arregla que no pasa nada. Ya están haciendo otro cambio que se aprobó en comisiones en el Senado, este veto administrativo que se ponía a los aspirantes en una segunda instancia después de los comités de evaluación. Pues pareciera que están legislando sobre las rodillas. ¿Qué llamado le haría a Morena en este caso específico, porque no es una reforma cualquiera? Es que no pareciera que están legislando sobre las rodillas, están legislando sobre las rodillas. Yo he oído a legisladores de Morena decir, ¿qué estamos haciendo? El problema es que terminan votando como se los indican, y todo ha sido a razón de una venganza. Cuando no pudieron concretar la reforma energética en leyes secundarias, cuando no pudieron concretar la reforma electoral en leyes secundarias, porque si hubo un poder que dijo, ¡ey, basta! Hasta aquí llega tu área. O sea, para eso la división de poderes, pues dijeron, pues acabemos con la división de poderes. Esa es la realidad. O sea, y si analizamos, hay muchísimos artículos desde la Constitución que no van a ser aplicables, porque aparte hay una falta de técnica legislativa tremenda. O sea, llevaron la receta de cocina a la Constitución, cuando antes la Constitución eran pues normas generales. O sea, lo que se va especificando es en las leyes secundarias. Ellos no, y están metidos en este embrollo terrible. A mí no me parece que sea tan simple. Para ellos es muy simple, porque ellos con su mayoría calificada van a estar cambiándola cada 2 días, como si la Constitución fuera un juguete. O sea, perdón lo que voy a decir, y no lo voy a decir en los términos que dijo él, pero acuérdense lo que dijo Santiago Torreblanca en tribuna. O sea,
se meten en la Constitución y hacen con ella lo que les da la gana, como si fuera un papel sin validez. Eso es lo terrible, eso es lo que quisimos advertir desde que dijimos no permitamos la sobrerepresentación, porque la verdad es que después de la crisis política, económica, social que hubo en el 94, sí hubo altura de miras de los actores políticos de esa década de sentarse por igual los de izquierda, los de derecha, los del centro, en los diálogos de Chapultepec, y de ahí emanó la reforma al artículo 54 que eliminó la cláusula de gobernabilidad y que lo que quería era que no volviéramos a este momento en donde una sola fuerza política reforma la Constitución. Lamentablemente volvimos y la van a estar reformando, pero sí están legislando sobre las rodillas. A ver, perdónenme, pero ayer hasta nos daba risa porque decíamos hasta sus mejores oradores, muchos de ellos constitucionalistas, suben a tribuna a hacer maroma y teatro para tratar de justificar lo injustificable. Ellos mismos no creen lo que están votando y se nota, pues, lo que nosotros, la recomendación que hacemos es lo que hemos hecho una y otra vez en cada reforma constitucional que hemos hecho desde septiembre. Pues mociones suspensivas, démonos un ratito, arrastremos el lápiz un ratito, analicemos con mucha seriedad lo que estamos haciendo y con base en eso legislemos. Yo les aseguro que en el Senado no le van a cambiar ni una coma a las iniciativas de las leyes secundarias que hoy van a dictaminar. Y les aseguro que el lunes, cuando le den lectura de publicidad, ese mismo lunes lo van a querer aprobar. O sea, tienen una prisa inaudita por legislar y la verdad es que, pobre México, cuando estamos haciendo de nuestra Constitución, pues ya, una ley sin sentido. Estoy convencida. Y estoy convencida porque hubo un mandato de una jueza federal para que hubiera una suspensión y no se llevara a cabo la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados y lo desacataron. Después hubo un mandato para que no se publicaran en el Diario Oficial de la Federación y lo desacataron. Después hubo un mandato para que en los estados no se discutiera y lo desacataron. Todavía no terminaban de cerrar la sesión en el Senado de la República cuando Oaxaca ya lo estaba votando. Y dime ahí si tuvieron chance de mandarlo a comisiones y dictaminarlo con seriedad. Y así, desacato tras desacato. A ver, el INE, pues, están actuando todos en desacato y esto no es otra cosa que una muestra que sí ya estamos en un régimen fuera de la normalidad constitucional. Pues es que nosotros decíamos, no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Decía Maquio en su momento, solo está derrotado el que ha dejado de luchar. Nosotros todavía apelamos a que está en manos de la Suprema Corte de Justicia, depende de lo que ellos determinen qué es lo que va a pasar. Y entonces ir a instancias internacionales a dejar evidencia de lo que está sucediendo en el país. Pero por supuesto que estamos en un régimen fuera de la Constitución. Y aquí me voy a otro tema. Desde que sí estamos perdiendo soberanía, porque muchas partes del territorio nacional no están gobernados por las autoridades constitucionales, están gobernados por la delincuencia organizada. Esa es la realidad, pues, del país, y a eso sumémosle, pues, a un ejecutivo al que nada le importa que otro poder se pronuncie, porque eso es lo que está pasando. Yo sí creo que estamos en una crisis de constitucionalidad. Una pregunta rápida. El nieto del fundador de Acción Nacional, Manuel Morín, advierte que va a haber una desbanada en el PAN de aproximadamente 40,000 militantes por todo bueno, él lo llama secuestro del partido. Él llama a que se detenga la renovación. Dos preguntas muy puntuales. Este amago, ¿cómo lo toman ustedes como Acción Nacional? Y en segundo, ¿realmente Gómez Morín es una persona que tenga que tomarse, pues, en serio, por así decirlo? O no, más que en serio, como la amenaza en serio, más bien dicho. Mira, yo creo que todas las personas hay que tomarlas en serio.
Y Manuel Gómez Morín es alguien incluso que yo respeto. Compartí con él ser parte de la Comisión de Reforma de Estatutos, y en esa reforma de estatutos hubo mucha claridad en nuestra normatividad interna. Y el estatuto y el reglamento también establecen con claridad que el cambio de dirigencia debe hacerse en el segundo semestre del año electoral. Es decir, tenemos normas y no las cambiamos a favor de una persona. Tenemos normas para que pueda haber cambio de dirigencia en tiempo y forma. Yo recibí a Manuel Gómez Morín hace un par de semanas y me decía esto. Me decía, oye, secretaria, es que si no paran el proceso, nos vamos. ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo que propones? Pues que paren el proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final no puedes parar un proceso normado por nuestra reglamentación interna, porque el Consejo Nacional por unanimidad votó una comisión organizadora nacional de la elección de renovación del CEN, la COENCEN, que aparte, resalto lo de unanimidad, porque ser consejero en el PAN no es fácil. Hay que pasar un examen, que parece examen profesional, hay que pasar una asamblea municipal, hay que pasar una asamblea estatal y hay que pasar una asamblea nacional. Es decir, si es una democracia representativa. Y si el Consejo por unanimidad avala una comisión organizadora, que es esta suerte de autoridad electoral al interior del partido, pues el proceso está corriendo. No puede ocurrírseme a mí, así sea nieta del fundador, decir que lo paren. Que porque hay una excepción por los resultados electorales, bueno, ha habido resultados electorales buenos y malos a lo largo de 85 años de historia del PAN. Yo lo que he invitado a Manuel es que con mucha seriedad se tome la responsabilidad del apellido que carga. Porque al final, los partidos, el país, no es herencia familiar, ¿eh? Qué terrible que Andy sea ahora el secretario de Morena. Esto no es herencia familiar, pues ni que fuera monarquía, igual en los partidos. Y es decir, yo sí creo que Manuel es una persona seria. El tema es que estamos ante una responsabilidad enorme de mostrarnos como partido serios y que las propuestas tengan un objetivo, un propósito. El propósito de una renovación, pues es que se inyecte una nueva visión, una nueva administración, así debe ser, y serán los militantes panistas los que decidirán, porque sí somos el único partido político que tiene elección interna. Eso tampoco a veces se dice mucho. El único partido con elección interna es el PAN. Y el llamado a Manuel Gómez Morín, pues es a la mesura, a la prudencia, que cuidemos al PAN. Si se van 40,000 militantes, yo te puedo asegurar que no es cierto. No va a suceder. No tiene esa fuerza, digamos. Hola, otra vez, diputada. Ella no lo quiere hacer. Gracias. Diputada. Bueno, es previsible que tanto en el tema de la reforma judicial como en otras que sean impugnadas, el gobierno de Morena y el Congreso van a desobedecer las resoluciones que en su momento haga la Suprema Corte u organismos internacionales. En ese contexto, y haciendo referencia a algo que comentaba usted hace un momento, ¿sí ve usted que durante la renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, los socios comerciales vayan a aplicar algún tipo de sanción a México por estas reformas? Y en segundo lugar, en la madrugada de hoy, Morena aprobó ya sus 26 presidentes de comisiones, lo que me lleva a pensar que ustedes ya tienen definidas las 5 que no conocemos del PAN. Si nos puede ayudar con este tema, por favor. Decirte en primer lugar, ¿hasta cuándo, pues? ¿Hasta cuándo seremos conscientes de que sí estamos ya en esta crisis? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la Suprema Corte de Justicia diga, efectivamente, se invalida la reforma y Morena la aplica, ¿no? Y cuando me refiero a Morena es porque Morena es el gobierno, porque ellos son los oficialistas, porque ellos son los del sistema, y la apliquen. Entonces sí, dime si eso no es una crisis de inconstitucionalidad, pues, o sea, ya es fuera de toda normalidad. Y por supuesto que eso lo ven nuestros socios comerciales. Hubo un mensaje clarísimo: no estuvieron nuestros principales socios comerciales en la toma de protesta de la presidenta. No estuvieron. Cuando cada sexenio aquí estaban presentes. Por supuesto que es un mensaje
Nosotros recibimos incluso recomendaciones de organismos internacionales, cuidado con esa, y cuidado con la de la Guardia Nacional. Con la de la Guardia Nacional también recibimos un comunicado del representante del alto mando de la ONU diciéndonos, no la voten. Pero sí podemos ir una tras otra, tras otra, tras otra. Yo sí creo que viene una crisis para México que no deseo, pero sí creo que están en riesgo absolutamente todos los tratados internacionales, principalmente el que tenemos con Canadá y con Estados Unidos, porque con mucha claridad el tratado estipula que debemos tener jueces autónomos e independientes. Y por supuesto que se está perdiendo la autonomía y la independencia de un poder, y eso no da certeza a nadie. Y digo, hay pequeños botones de muestras. En Aguascalientes, la gobernadora nos decía con mucha claridad, perdí inversiones por la incertidumbre jurídica. O sea, ya está sucediendo. Respecto a las comisiones, por supuesto que ya hay un gran avance al interior del grupo parlamentario. Hemos visto, nosotros siempre hacemos un ejercicio deliberativo antes de entrar a cada sesión, que son nuestras previas. Nos sentamos a discutir lo discutible para salir unidos a defender lo que no es discutible. Y les pedimos a cada diputado nos diera sus prioridades. Entonces, esto ha implicado un mapeo muy interesante de ver qué es lo que cada diputado quiere y dónde logramos darles sus prioridades y que no choque con la integración del grupo. Entonces, sí hay un avance muy significativo. Yo creo, ya dije de Miguel Salim, ya dije de Tania Palacios. Es altamente probable que la diputada Carmen Rocío, que se ha caracterizado por la defensa municipalista, pueda presidir la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Veo a la diputada Liz Martínez de Aguascalientes muy involucrada en los temas sociales. Espero que presida una comisión de esa naturaleza. Es decir, sí estamos cuidando los perfiles. Y perdón que lo diga con este nivel de crítica, pero Leonel Godoy encabezando puntos constitucionales. O sea, nosotros sí vamos a cuidar con responsabilidad a quien ponemos a presidir una comisión. Diputada. Y bueno, yo en la práctica tuve la fortuna, y digo la práctica porque siempre fui vicepresidenta, pero en la práctica tuve la fortuna de presidir esta Cámara. Y cuando estás ahí entiendes que es tu responsabilidad conducir una sesión. Y máxime cuando eres del grupo parlamentario que tiene interés en que esa sesión salga. O sea, quienes deberían de estar tranquilos para que las sesiones salgan son ellos. Yo no concibo, perdónenme, que si ya dijimos estamos de acuerdo en la reforma al artículo 2 de pueblos indígenas, se suban 60 oradores con reservas a decir, malditos pianistas neoliberales. Pues ellos son los que tendrían que lograr el consenso y la tranquilidad de la sesión. Y digo todo esto a razón de que sí me parece que ayer se marcó un precedente terrible. La presidenta, con muy malos modos, intenta que una legisladora nuestra que sí se había pasado en el tiempo, pues terminara su participación. Aparte, una diputada tranquila, pues la diputada Manque de Chihuahua ni siquiera es provocadora, es tranquila, es respetuosa. Y al intentar quitarle el tiempo, hay una reacción del grupo parlamentario del PAN que podrá en su momento ser calificada de adecuada o inadecuada. El tema, o lo grave aquí, es que la presidenta diga, el PAN debe aprender a respetar un reglamento. Se está emitiendo un juicio de valor sobre el actuar de un grupo parlamentario. Y por eso en moción de orden le pedí que hubiera imparcialidad, que hubiera objetividad y que hubiera tolerancia, porque es la labor de la presidenta en turno. Me parece que fue totalmente imparcial. Perdón otra vez por lo que voy a decir, pero creo que a la vicepresidenta se le olvida pues, que hay pluralidad y que ese tiempo de las ligas y del dinerito, que es 8. 1000 veces, mi querida. A ver, ayer hay otro precedente que ustedes vieron, un diputado gritándole, ofendiendo, injuriando a un vicecoordinador.
Yo le dije, oye, ¿cómo permites eso? Porque si no hay el mínimo respeto entre los grupos, esto se va a salir de control. Es responsabilidad de los coordinadores mantener la calma en el pleno. Y algo que me parece delicado, Ivonne, no hay ocasión, y también se lo pedí a Sergio Gutiérrez Luna, no hay ocasión que cuando el debate se sube de nivel por parte de la oposición, cuando les empezamos a decir sus verdades y ellos gritan lo mismo, que no llegue el coordinador a pedir moción, suba a la tribuna y nos intente regañar a todos. También marca un precedente terrible. A ver, yo fui legisladora en la 65 y nunca vi un coordinador aprovechando una moción de alusión personal, subirse a tribuna a seguir tratando de justificar una reserva. Y lo dije y lo repito, pues qué pena que no tengan los oradores suficientes capaces, que tengan que subir a su coordinador una y otra vez, bajo cualquier pretexto. Pero sí, terrible el actuar, lo tenemos que decir, espero se recomponga y que ahí el intercambio de ideas que tuvimos sirva no solo para Dolores Padierna, para Kenia, para la propia diputada del Verde, es decir, que haya un actuar en general de respeto, de institucionalidad por parte de quienes están en la mesa. Todavía la legislatura pasada yo no veía a los secretarios aplaudiéndole a sus oradores y tratando de gritarles a los otros. Lo estamos viendo ahora, ¿eh? O sea, la mesa es la mesa. No son porristas de un grupo. Coordinadora, yo más que preguntas que me quedo con las dos últimas respuestas que dio y le agradezco la reunión. Usted nos conoce, es una fuente muy distinta, no somos los aplaudidores del Palacio Nacional, no nos dedicamos solo al YouTube, sino tenemos una responsabilidad muy grande y cumplir con horarios. Por ejemplo, lo de anoche fue, si Germán Martínez nos hubiera advertido lo que venía en la reserva y hubiéramos podido pasarlo en los noticiarios nocturnos, en los compañeros de prensa escrita, antes del cierre de las ediciones, creo que hubiéramos podido hacer mucho mayor ruido que lo que se pierde y busca Morena muy a propósito que se pierda en las madrugadas. Lo que ustedes viven lo vivimos nosotros. Me tocó estar en la última junta de coordinación política y sale un Monreal que quería a toda la fuente afuera esperándolo, cuando en esa reunión pues esperamos, lo vemos sentados desde nuestro lugar en la sala de prensa. Yo estaba muy cerca y aproveché para subir, pero le molestó que solo hubiera uno o dos reporteros. Nuestro trabajo es distinto porque, de verdad, insisto, nos comen los tiempos. Ayúdenos a ayudarles. Si ustedes tienen una aberración jurídica como la que hemos estado viendo y la tenemos a horas que podamos hacerlo en noticiarios muy fuertes, creo que hemos visto algunas consecuencias, no me dejará mentir Per, Max y Héctor Guerrero, que si lo denunciamos a veces se detienen las cosas. Entonces, ayúdenos a ayudarle porque no somos los que le aplauden a Morena. Totalmente. Creo que estamos más identificados con cualquiera de la oposición y trabajando para... No, totalmente. Y te agradezco muchísimo y tienes absolutamente toda la razón. Apelo a su comprensión que también nosotros estamos siendo sorprendidos. Si efectivamente Germán nos dijo, viene esta reserva, que aparte es gravísima, el problema es que no teníamos la certeza. O sea, antes había el mínimo de acuerdos previos. Es decir, voy a meter a esta reserva y va a pasar. Ya no. Estamos siendo sorprendidos. A ver, sorprendieron a Olga Sánchez Cordero. O sea, sorprendieron a su diputada, que aparte para ellos es un baluarte, ¿no? La sorprendieron, no llegó a votar ya. Porque ella, justo el argumento que dio a favor de la reforma, es lo que eliminaron en la reserva. Pero tienes toda la razón. O sea, justo para esto era esta reunión, para que pues podamos ping-pong en la medida de lo posible, sobre todo de nuestra parte, que de nuestra parte haya toda la eficiencia posible en que fluya la información, porque al final del día es en beneficio del país. Estoy consciente de eso. Gracias. Oigan, pues de verdad, gracias. De verdad, ya se chutaron horas oyéndome. Diputada, nada más Y no era la intención, ¿eh? Perdón, Fernando. Finalmente, diputada, vienen, si la agenda lo permite y sus prioridades así lo es, vienen temas controversiales, controvertidos, sobre todo para la postura más tradicional, panista, hablando de matrimonio igualitario, hablando de aborto, hablando de marihuana, hablando de, en fin, temas que allá afuera interesan a la ciudadanía. Número uno, ¿cuál va a ser la postura de Acción Nacional?
Número 2, ¿qué podemos esperar de Acción Nacional en términos de contrapropuestas? Porque pues criticamos todos, pero ¿qué podemos esperar de acciones? Mira, en primer lugar decirte que efectivamente van a ser temas que pongan en la agenda y no es porque sean de su interés, es porque les encanta que nos peleemos. O sea, es como distraemos a la opinión pública en temas tan controversiales. El PAN tiene una doctrina clarísima, clarísima. El irrestricto respeto a la dignidad de la persona humana. Y eso implica el respeto al margen de las preferencias sexuales. O sea, ahí ya hay una claridad. En el tema del aborto es un tema que se dirime que debería ser un tema estatal y que la guerra se está dando en los congresos locales. Pero también hay mucha claridad en el PAN, pues nosotros sí es una defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Al respecto, ¿qué hacer para que no sea y que no se confunda? No es esta visión medieval de querer castigar a la mujer que aborta bajo ninguna circunstancia. Al contrario, creemos un ecosistema a favor de las mujeres que permita la vida. Y un ecosistema a favor de las mujeres me refiero a políticas públicas, a favor de la prevención, a favor de que las mujeres puedan desarrollarse, y bueno, ahí me irían mil cosas. Pero al final creo que son temas que ni siquiera son de interés para el país. El país se está desmoronando, se está cayendo la república y estos lo meten con toda la intención de dividir y de que haya controversia, porque en Morena ni siquiera tienen claridad, ¿eh? Yo te puedo asegurar que en Morena hay conservadores de extrema, y luego hay también quienes le exigen visiones que no me atrevería a llamar progresistas, pero el tema más allá, ¿qué es lo que va a hacer el PAN con su agenda propia? Nosotros sí queremos impulsar una serie de iniciativas, en primer lugar en el eje de seguridad, algo que de verdad adolece el país, algo que está costando la pérdida de vidas humanas, porque la vida efectivamente se protege en todas las instancias. O sea, mal nos veríamos gritando que se proteja la vida desde la concepción, pero que sí permitamos que maten adultos de 40 años. O sea, una agenda de seguridad que incluya el fortalecimiento de estas policías que ellos han eliminado en la práctica, pero que nosotros estamos convencidos de que son necesarias. Una agenda en el tema de salud. A ver, a mí me sigue pareciendo ya extremo, ridículo, que sigan aferrándose a decir que tenemos un sistema de salud como Dinamarca, cuando la esperanza de vida de los mexicanos es menor a la que teníamos hace 6 años. Cuando los mexicanos realmente no encuentran ni paracetamol, pues ya en las instituciones públicas. Esa es la realidad. A mí me parece muy buena la iniciativa que presentó Héctor Jaime y que retoma la presidenta de la República de salud médica a domicilio. Y como esas varias, traemos también una agenda de apoyo real a la economía, pues en las pequeñas, medianas empresas. En realidad nosotros tenemos nuestra agenda legislativa muy claramente delimitada, algo que quiero y que no se me pase. Si en algo se arrastró el lápiz en la campaña presidencial y la campaña legislativa, fue en una gran, pero gran agenda. Tuvimos expertos ahí, o sea, tocamos temas de respeto medioambiental, en todos los temas posibles tenemos propuestas claras, que a lo mejor sí no supimos transmitirlo y pareciera que había una rebatinga entre quién iba a dar más dinero a los adultos mayores, pues sí, esa lamentablemente fue la realidad. Pero nuestras propuestas ahí están, nuestra agenda legislativa la vamos a impulsar de verdad y hasta donde llegue. Es decir, no desconocemos el egoísmo de Morena de no permitir que pasen iniciativas nuestras. Cuando nosotros les tendimos la mano porque creemos en ello, en una ley silla, que es la única ley que se ha aprobado aparte de reformas constitucionales, nosotros pedimos la creación del FASDEN, que permitía la atención a desastres naturales con recursos que van a ejecutar ellos. O sea, esta bandera de la anticorrupción ya no les queda, porque ellos tienen los gobiernos y evidentemente, por mi caso no se hicieron. Pero al final vamos a estar dando la lucha con nuestra propia agenda, porque insisto, llegará el momento que digan quién propuso qué. Llegará el momento que sí los ciudadanos digan, no respondió a mis necesidades lo que está sucediendo. Y ahí va a estar el PAN presente. Pues muchas gracias. Oigan, no era, de verdad que la invitación era que conviviéramos, pero ya, en serio, le dije mucho a Carlos. Dora, yo no sé,
oposición, si ustedes como oposición, pues piensan hacer algo más o se quedó nada más así, no sé si la verdad, yo pienso que se requiere como una postura más firme, por supuesto, una protesta más fuerte, porque no es algo menor, y luego sale Harfuch a decir que es que él se metió al lugar de los delincuentes, ¿no? De los ardillos. ¿Qué opinión le merece todo eso? a ver, lo que sucedió es terrible, terrible. Un alcalde recién en funciones, joven, que pues aparece decapitado, o sea, y esa es la realidad que estamos viviendo en el país y que no podemos normalizar, no podemos decir uno más, son vidas humanas. A mí me parece, y era lo que yo te decía hace rato, que sí lo que hemos perdido es la soberanía en el país, porque sí nos gobierna el crimen organizado en muchos lugares. Ellos deciden quién gobierna y quién no, y no podemos perder de vista que venimos de un proceso electoral donde se asesinaron 46 candidatas y candidatos, donde se registraban 2 hechos violentos al día, y así en todos lados. Otra vez la estrategia del superpolicía que nombran secretario de seguridad y que le quitan todas las facultades y se las mandan a Sedena, pues me parece terrible que sea culpar a la víctima. Ahora resulta que es un problema desplazarte por tu municipio y que por eso tienes la culpa. Y sí, tienes toda la razón. Nosotros hicimos el llamado, junto con las condolencias a su partido, a su familia, pues la exigencia a que se investigue con claridad, pero sobre todo que haya estrategias más allá de esta ridiculez de los abrazos no balazos, estrategias que respondan al problema y que logremos pacificar el país. Pero mira, si en seguridad ellos dicen que con abrazos no balazos lo van a resolver, si en el tema de ayer de las empresas estratégicas del Estado, ellos dicen que eliminan el neoliberalismo y lo que hacen es tener un capitalismo de cuates, si eliminando el poder judicial lo que hacen es eliminar la democracia representativa para llevar una dictadura, pues lo que estamos es ante una guerra de mentiras y de desdibujar la verdad. Por supuesto que se politizó la justicia. Por supuesto.